aquí en ese tercer bloque su programa Congreso de M, que se transmite por los 101.7 la FM en Estéreo Villa, desde Estéreo Villa para todo Lima Sur y por supuesto para toditito el mundo a través de www.estereovilla.pe y nuestras redes sociales como Congreso M. Búsquenos en Facebook, comparte, comente y revise los programas pasados que están sumamente buenos y las decisiones extraordinarias. Tenemos una invitada especial, Cristian, esta mañana aquí, siendo las 11:32 de la mañana, domingo 17 de enero, a la candidata al Congreso, exministra, gestora educativa, profesora multicultural, ancashina, un conjunto de características que podríamos decir respecto a ella, pero le hemos invitado para que lo cuente ella misma. Estamos con Flor Pablo. Flor Pablo es ministra de Educación y actual candidata a la vicepresidencia de la República, pero también al Congreso con el número 3. Flor Pablo, bienvenida, Flor, al programa Congreso M. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo por esta oportunidad de comunicar las propuestas del Partido Morado. Muchas gracias por estar aquí, Flor. Mira, ayer estuvimos, y yo me conecté a la presentación, al lanzamiento que hiciste de tu campaña, con un video bastante emotivo que da cuenta de tu origen andino, de tu origen, digamos, desde las bases propias de nuestra sociedad. Yo quería que nos cuentes un poco, ¿quién es Flor Pablo? Flor Pablo, vamos a dejar la parte de las propuestas un poco para después, y me interesa mucho que la gente conozca quién es Flor Pablo, cuál ha sido su trayectoria de vida, ¿no? Para llegar a ser la mujer referente en el tema de educación que soy. Sí, Miguel, mira, bueno, yo soy ancashina, como tú bien lo has dicho, soy migrante, como muchos de los que vivimos acá en Lima, ¿no? Que hemos venido a Lima Sur o Lima Norte, en caso de mi familia, llegamos a Lima Norte, al distrito de Caraballo. Yo he estudiado en una escuela pública en Caraballo, estudié secundaria en Comas, luego estudié en la Universidad en San Marcos, y bueno, de una familia muy modesta, pero con grandes valores y con una gran fe en la educación, como muchas familias peruanas. Y bueno, hemos salido adelante con mucho trabajo y con la ayuda de mis profesores, de mis profesoras, me fui encaminando en la vida, ¿no? Y creo que, bueno, he sido profesora de aula, todos los cargos, como comenzamos, pues, aquellos que tenemos que forjar nuestro futuro desde abajo, ¿no? He comenzado a trabajar en diferentes puestos en el sector educación, y bueno, llegué a ser ministra de Educación, y siempre con el compromiso de trabajar por el desarrollo de las personas, por su bienestar, porque salgamos de la pobreza, y todos los provincianos creo que sabemos que la mejor inversión que hace una familia o un país es en la educación de sus hijos, ¿no? Es la educación la que nos permite, en general, romper el círculo de la pobreza, como ha sido en mi caso, como es el caso en muchas familias provincianas. Por eso, para mí, mi bandera profesional, de vida, es cómo hacemos para llegar con más oportunidades educativas. Porque lamentablemente en los últimos años tú ves que accede a buena educación a veces el que tiene solamente dinero, y eso es algo que no podemos permitirlo. El Estado tiene que dar las oportunidades, porque muchas veces las familias se esfuerzan, hacen todo su esfuerzo para dar algo de educación, pero si el Estado no lo da, el esfuerzo solo de las familias no va a poder hacer que se desarrollen sus hijos, que podamos pensar un futuro mejor para cada uno de nosotros. Entonces yo soy una provinciana, una mujer maestra, tengo 3 niños, adolescentes, uno pequeñito todavía en primer grado, bueno, y trabajo en educación muchísimo tiempo, conozco de hecho Lima Sur. Mi primer trabajo fue en una ONG Tarea, en los colegios de Villa El Salvador, en el Fe de Alegría 17, en el República Democrática Alemana, bueno, tantos colegios en el Cono Sur y en Villa El Salvador especialmente, muchas amigas, maestras, colectivos, y de hecho, a mí me pasó que yo trabajé cuando aquellos años en la mesa de educación en Villa El Salvador se hacía el primer diagnóstico educativo para hacer el plan de desarrollo educativo local del distrito. Así es que tengo una conexión, no solamente porque vengo de un barrio de Caraballo donde también he sido dirigente, sino también porque conozco, bueno, nuestras Limas, ¿no? Con tanto potencial, y de verdad creo que nuestro ser provinciano, porque esa es nuestras Limas es mayoritariamente provinciana, y esa fuerza provinciana es la que nos moviliza a salir adelante. Efectivamente, Flor, además nos debemos haber visto seguramente en aquella época, porque yo soy estudiante del Fe de Alegría 17 en Villa El Salvador, y recuerdo Tarea, recuerdo a Comida, la profesora Magda era asesora de los municipios escolares, yo trabajaba... Magda Vilches.
Magda Vinches, efectivamente. Mira, exactamente, yo trabajaba con ella a, asesorando a- municipios a mí escolares. me parecía, a mí me parecía sumamente importante entrar con este tema, ¿no? De la trayectoria, de los orígenes, de la historia tuya, porque en campaña electoral vemos muchos políticos que en realidad no conocen la realidad del Perú y se disfrazan, ¿no? De gente popular y van a desayunar el último día de las elecciones a un comedor popular, un vaso de leche, o van a dormir a un asentamiento humano, o hacen su mite en una zona populosa, pero luego regresan a su camioneta con aire Y acondicionado, no, se no pasa nada. desinfectan y no vuelven más, ¿no? Y Así hacen es, una especie de parodia una de ser parodia de la populares pobreza. y en cambio, en el caso tuyo, no. O sea, y yo creo que son pocos los congresistas, perdón, los candidatos que se presentan a estas elecciones que en realidad traen genuinamente el conocimiento de la realidad peruana. O sea, no te voy a contar entonces a ti cómo es Villa El Salvador y la educación pública, no te vamos a contar cómo es la realidad en el Ande, porque tú la vives por tu madre, por tu familia, la urgente necesidad de tener en la educación rural, ¿no? Un especial interés en la educación multicultural. Mi madre es una promotora de quechua Bilingüe. bilingüe, ¿no? Que pueda atender, por ejemplo, sabemos que tú hablas quechua. Entonces, ¿cuántos congresistas, por ejemplo, o ahora pueden decir, salvo los de Cusco quizá, pero congresistas que representen por Lima, que están dispuestos también a romper la barrera de su zona de confort, aprender cosas nuevas para poder representar correctamente a Lima? En Lima, poca gente lo sabe, cerca al 20% habla quechua, Así porque es. son migrantes. O sea, y creo que de repente ya las cifras han cambiado, es un número mayor, porque hay un número importante de ciudadanos en Lima que habla quechua, se comunica en quechua, y entonces es importante también sentirse representados. Y has mencionado algo fundamental, Flor, el esfuerzo que hacen las familias para darles a sus hijos educación. Y ahora, en esta coyuntura, cobra una especial importancia, porque la SUNEDU está sancionando y dando licencia y reconociendo cuáles son las buenas universidades y cuáles son las malas universidades. Estas universidades que han cobrado mes a mes la pensión que con esfuerzo las familias han podido dar para la educación a sus hijos y que hoy ven totalmente, se ven estafadas, ¿no? Es decir, las familias se sacrifican, pero para darle educación de calidad a los hijos. Y entonces entendemos por tu trayectoria que una de sus agendas principales va a ser la educación pública, posiblemente también el trabajo y respaldar la SUNEDU. ¿Qué trae Flor Pablo para proponer al Perú en temas de educación? Mira, en primer lugar, yo estoy yendo en dos figuras. Una como vicepresidenta, con el Partido Morado, con Julio Guzmán a la cabeza, y otra como congresista. ¿Por qué en estas dos figuras? Porque de verdad hemos visto los 5 años. Si no apostamos porque en estos 5 años que vienen llegue un partido al gobierno y también con una bancada sólida, vamos a estar en las mismas que ya hemos pasado. Lamentablemente hemos tenido un Congreso muy obstruccionista, no hemos podido avanzar como hubiésemos querido. Miren, 8 ministros de educación en estos 5 años y es el reflejo de la inestabilidad. Pero ¿cuáles son las propuestas también, como bien dices, Miguel, producto de la experiencia, de haber revisado qué funciona, qué no funciona, qué necesita nuestra gente, más en contexto de pandemia? Por un lado, la atención a nuestros niños de la primera infancia. Ahí lo que estamos planteando es un cuidado integral a nuestros niños más pequeños, ampliando el servicio, haciendo más servicios de cunas, guarderías, cuna más, los nidos. Hay que ampliar ese servicio, pero no solamente a un turno, como es ahora, sino tiempo completo, para que las familias con tranquilidad dejen a sus niños en un lugar seguro donde van a recibir alimentación, un cuidado de salud, protección, y porque las familias necesitan ir a trabajar. Yo como mujer, como madre, veo esa necesidad. ¿Con quién dejamos a nuestros niños cuando no tenemos a la familia o a alguien que nos ayuden? Entonces, eso tenemos que resolverlo. Y luego, tú conoces muy bien, porque vienes de Fe y Alegría, la secundaria técnica. La secundaria técnica es una propuesta que está hace años, pero lo hemos ido dejando. Tenemos que recuperar la secundaria técnica. De cada 10 adolescentes que terminan la secundaria, son más o menos 500,000 los que terminan cada año, mira, solamente 3 van a la educación superior. ¿Qué hacen los otros 7? Se van a los mototaxis, muchas veces a práctica no solo de informalidad, sino de ilegalidad. Tenemos que darles una herramienta. Justo una maestra de un colegio técnico una vez me dijo, aquí le damos una herramienta para el trabajo, o simplemente los mandamos a la calle a que vean qué cosa hacen. Y nosotros como partido queremos que los adolescentes
terminen la secundaria con un oficio, con una ocupación. No quiere decir que ahí se van a quedar, pero con esa ayuda van a poder seguir avanzando en la vida. Luego, como tú bien dices, fortalecer la SUNEDU. ¿Para qué? No solamente para que siga fortaleciendo la universidad pública, sino queremos que la SUNEDU sea a cargo de los institutos tecnológicos. ¿Por qué? Porque necesitamos más técnicos. Educación técnica es otra de nuestras banderas. Más educación técnica. No todos vamos a ir a la universidad, necesitamos técnicos en el país. Pero ¿por qué a veces no se decide por lo técnico? Porque también nos falta mejorar nuestras condiciones. Poniendo a la SUNEDU como cabeza de esa reforma de condiciones básicas, creemos que vamos a poder mejorar. Y por supuesto, ampliar vacantes en la universidad pública. Van años que la universidad pública sigue teniendo la misma cantidad de vacantes y tenemos que ampliar. ¿Por qué? No puede ser que las familias, si quieren ingresar a la educación universitaria, tengan que ver de dónde pagar. Y a veces no terminan la carrera los jóvenes porque no hay de dónde. Entonces necesitamos más vacantes en las universidades públicas licenciadas. Así que esa es otra de nuestras propuestas. Y luego también, ustedes han visto, más de 100.000 alumnos han migrado el año pasado de colegios particulares pequeños a la educación pública en la básica. Esa ruta tiene que seguir porque lamentablemente en nuestra Lima especialmente, y en Villa El Salvador también ocurre en Lima Sur, pasa que los colegios privados de bajo costo han crecido y no ha ido creciendo nuestra educación pública y eso tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Invirtiendo más en educación. Necesitamos invertir más en educación y siempre pensar que nuestra atención la educación no viene sola. Ese es un concepto que estamos manejando en el partido. Es decir, hay que asegurar para nuestros niños que la educación venga con salud, con un plan de salud escolar, con alimentación. Tenemos que, alimentación ya damos a inicial y a primaria, tenemos que avanzar a dar a secundaria. Y también el cuidado socioemocional. Justo en tiempos de pandemia, donde la salud mental está tan resquebrajada, donde hay tanta tensión, tanto estrés, necesitamos un componente fuerte de soporte socioemocional. Esas son algunas de las propuestas, y hay una propuesta también muy específica para los maestros. Seguir mejorando sus condiciones de bienestar, seguir mejorando sus condiciones de salud, que es ahora, por supuesto, hay que seguir mejorando el tema salarial, pero ahorita en el corto plazo es salud, y los temas de soporte socioemocional, y junto con ello la defensoría del maestro, porque hay muchas injusticias que también se cometen, y para hacer las mejoras como la defensoría del maestro, tenemos que mejorar la ley de reforma magisterial, y ahí está el compromiso, y seguir impulsando la innovación en los maestros. A veces pensamos la docencia, ¿no? Y pensamos todo lo que nos falta en la carrera. Yo también soy maestra, y efectivamente nos falta como muchas carreras, pero algo que tenemos que resaltar es que ahora en la pandemia se ha visto, ¿no? La innovación de los maestros, la capacidad de recrear, de dar respuestas, de dar soluciones. Entonces, vamos a fortalecer el FONDEP, que es un centro que promueve la innovación. ¿Para qué? Para que sean los buenos maestros los que jalen el sistema educativo. De modo que, ¿quién va a dar esas capacitaciones a los maestros que necesitan? Bueno, los buenos maestros. Hacer programas regionales de capacitación. Esa es alguna de nuestras propuestas, y de verdad nosotros esperamos que el magisterio, en mi caso, que es donde me conocen, he trabajado muchísimos años, he sido también directora regional en Lima Metropolitana, y bueno, mi trabajo, como comento, que viene desde las bases, nos den ese apoyo. Este es un partido que su primera apuesta es la educación, el desarrollo de las personas, de los talentos y la ciencia y la tecnología. Esa es su primera apuesta, y por eso es que estoy en el Partido Morado, por eso es que estoy en la vicepresidencia, por eso es que estoy yendo al Congreso, y de verdad yo espero que nos apoyen todos, marcando el 11 de abril las 3 M's que van a encontrar en la cédula de sufragio. Muy bien, muy bien. No solo marcar las 3 M, sino escribir el número 3 para el Congreso por Lima, que representa a Flor Pablo. El número 3, que seguramente será vicepresidenta, pero también que nos representa en el Congreso. Tenemos que cortar rápidamente, Flor, pero queríamos agradecer tu presencia y nuevamente recordar la M y el número 3 para nuestra entrevista. Vamos a invitar también a otros candidatos, pero en esta ocasión hemos abierto pues con broche de oro con la candidata Flor Pablo, quien tiene un amplio compromiso con la educación y sobre todo que conoce bien El Salvador porque ha trabajado aquí. Vamos a ir a esta pausa. Muchas gracias, Flor. Esperamos invitarte para un próximo debate con otros candidatos y volvemos en el cuarto bloque aquí en su programa Congreso DM. Muchas gracias.